y prima de x más px por x más qx y de x igual a 0. ¿Qué significa que sean soluciones de la ecuación? Bueno, significa que si sustituimos en lugar de poner y' ponemos a y1 en cada parte donde aparezca la y o la derivada de y, la ecuación se debe satisfacer. Entonces, si son y1 y y2 y y3 soluciones, pues las tres funciones satisfacen a la ecuación y' de x más px y' de x más qx y de x igual a 0. Las tres las satisfacen. Ahora bien, a continuación formemos el Wronskiano de las soluciones y1 y y2 y llamemos este Wronskiano otra vez W 1, 2, simplemente el Wronskiano con subíndices 1, 2, que significa el Wronskiano de las soluciones 1 y 2. ¿A qué va a ser igual ese Wronskiano? Bueno, vamos a ponerlo por esta vez explícitamente. Ese Wronskiano es igual al determinante de las funciones y1, y2, y1' y y2'. Si a continuación resolvemos ese determinante, tendremos y1 por y2' menos y1' por y2. Entonces, significa que el Wronskiano de las soluciones 1 y 2, el cual se puede poner como W con subíndices 1, 2, es igual a y1, y2' menos y1', y2. Eso lo tenemos aquí en la parte inferior de la pizarrita o de lo que ustedes ven. En el último renglón tiene el Wronskiano en general de WJ o el Wronskiano de JK es igual a la YJ por la Y'K menos YJ' por la YK. Entonces, en lo que tienen, por lo tanto, el Wronskiano de 1, 2 será Y1, Y2' menos Y1', Y2. Eso significa que podemos formar el Wronskiano de las soluciones Y1 y Y3, el Wronskiano de las soluciones Y2 y Y3, así como el Wronskiano de las soluciones Y1 y Y2. Si quieren, vamos a ponerlo solamente porque nos conviene. Entonces, el Wronskiano de las soluciones 1 y 2 sería Y1, Y2' menos Y1' por Y2. El Wronskiano de las soluciones 1 con 3 sería Y1 por Y3' menos Y1' por Y3. Y el Wronskiano de las soluciones 2 con 3 sería Y2, Y3' menos Y2' por Y3. Y de esta manera tenemos tres Wronskianos. El Wronskiano formado por las funciones Y1 y Y2, el Wronskiano formado por las funciones Y1 y Y3, y el Wronskiano formado por las funciones Y2 y Y3. Ya tenemos nosotros ese tipo de expresiones. Ahora simplemente lo que hacemos nosotros es, vamos a hacer lo que sigue. Sabemos que las funciones Y1, Y2 y Y3 satisfacen a nuestra ecuación diferencial. Entonces vamos a sustituir cada una de esas funciones en la ecuación diferencial homogénea de segundo orden, la que habíamos dicho al principio, y puesto que son soluciones, pues satisfacen a la ecuación. Y entonces nos va a quedar algo de la forma Y1 bi'prima más px
de y1' más qx de y1 igual a 0. Eso sería cuando hemos sustituido el valor de y1 dentro de la ecuación. Hagamos lo mismo con la segunda solución y tenemos y2' más px de y2' más qx de y2 o de y2 igual a 0. Y hagamos lo mismo con la tercera solución, sustituyámosla dentro de la ecuación y lo que nos va a quedar es y3' más px de y3' más qx de y3 igual a 0. Es lo que nos quedaría. Ahora tomemos nosotros el browniano de las soluciones y1 y y2. Tomemos el browniano 1,2, que sabíamos que era igual a y1 por y2' menos y1' por y2. Puesto que el browniano de 1,2 o de las soluciones y1 y y2 es una función que depende de x, vamos a derivar ese browniano con respecto a x. Y al sacar la derivada con respecto a x del browniano 1,2, nos quedará por el lado derecho y1', y2' más y1 por y2' menos y1', y2' menos y1' por y2. Es lo que nos quedaría. Ahora observemos que en ese desarrollo el primero y el tercer término son iguales y de signo contrario. Entonces dichos términos se pueden cancelar y lo que nos queda a nosotros solamente es y1 por y2' menos y1' por y2. ¿Qué fue lo que encontramos? Lo que encontramos nosotros es que W1,2, o sea, encontramos nosotros prima, o sea que la derivada del browniano formado por las funciones y1 y y2, la derivada de ese browniano se puede poner tranquilamente como y1, y2' menos y1' por y2. Es una expresión muy parecida al browniano que se tenía antes, pero ahora aparece una segunda derivada y ahora lo que tenemos es el browniano, la derivada del browniano de las funciones 1 con 2. Ahora hagamos a continuación lo siguiente. Eso significa para nosotros que si queremos podemos también poner la derivada del browniano 1 con 3 o de las funciones y1 y y3, y eso nos va a quedar como y1, y3' menos y1' por y3. La derivada del browniano de las funciones 2 y 3 va a ser igual a y2 por y3' menos y2' por y3. Es lo que tendríamos exactamente si es que sacáramos también la derivada de los otros brownianos. Ahora bien, hemos convenido y hemos dicho que las funciones satisfacen la ecuación de Legendre. Entonces lo que podemos hacer nosotros es lo siguiente, y es lo que vamos a hacer nosotros. Puesto que y1 es solución de la ecuación y y2 es solución de la ecuación,
Despejemos de la primera ecuación, en donde es solución la y1, a qx. Y en la segunda ecuación, en donde es solución la y2, también despejemos qx. ¿Y qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar, para y1 nos va a quedar y1 bi'prima, que divide a y1, más px, que multiplica a y1' entre y1, y eso va a ser igual a menos qx. Pero por otro lado, esa menos qx también la podemos poner como y2 bi'prima sobre y2 más px y2' entre y2. Ese paso está aquí en el libro y es lo que se puede poner así directamente. Puesto que estas dos expresiones son iguales, entonces podemos multiplicar ambos lados, o cada miembro podemos multiplicar por y1 y y2. Aquí está multiplicando por y y por yj y yk. Nosotros vamos a multiplicar por y1 y y2. ¿Y qué es lo que vamos a obtener si hacemos eso? Lo que vamos a obtener es simplemente, vamos a obtener un y2 por y1 bi'prima más px de y2 por y1'. Eso del lado izquierdo. Y del lado derecho lo que nos va a quedar simplemente será y1 por y2 bi'prima más px por y1 por y2'. Es lo que nos quedaría a nosotros. Ahora agrupemos aquellos términos que contienen segundas derivadas y también agrupemos aquellos términos que tienen primera derivada. Y entonces, al hacer eso, lo que tendremos simplemente será y2 por y1 bi'prima menos y1 por y2 bi'prima. Eso va a ser igual a, vamos a poner aquí, pues vamos a poner lo que queda, a px de y1 y2' menos px de y2 1'. Es lo que quedaría. Vamos a sacar como factor en este miembro a menos px, y tenemos menos px que multiplica a, nos va a quedar esta expresión. Si lo hacemos así, o simplemente a px, nos va a quedar simplemente px va a ser igual a y1 y2' menos y1' por y sub 2. Es lo que nos va a quedar a nosotros. Dejen ver, aquí tengo a mí me sale con un signo contrario al que debe de aparecer. Dejen ver por qué me quedó con ese signo a mí. Aquí hay un signo para mí que no me gusta. A mí me quedó y2. Puede ser eso. Ajá. Voy a poner el miembro del lado izquierdo. Voy a multiplicarlo por menos 1. ¿Y cómo nos va a quedar el miembro del lado izquierdo si lo multiplico por menos 1? Que es lo mismo que sacar el menos como factor común del lado izquierdo. Me va a quedar simplemente como y1
Y2 bi' menos con Y1', Y1 bi' por Y2. Es lo que va a quedar con un signo menos. Ese signo menos lo vamos a poner por el lado derecho y nos va a quedar menos P sub X del paréntesis que ya teníamos, el paréntesis que acompañaba a Y1, Y2' menos Y1' por Y sub 2. Entonces lo que nos queda a nosotros es Y1, Y2 bi' menos Y1' Y2 igual a menos PX de Y1, Y2' menos Y1' Y2. Pero si somos consecuentes con lo que hicimos anteriormente, entonces nosotros sabremos que Y1, Y2 bi' menos Y1' Y2 no es otra cosa más que la derivada del Browniano de las funciones Y1 y Y2 que poníamos como la derivada del Browniano 1, 2, las funciones 1 y 2. Y esto es igual a menos Px, que multiplica, tenemos a Y1, Y2' menos Y1' por Y2. Pero ¿esto qué cosa es? Esto es el Browniano de las soluciones 1 y 2. Entonces, lo que obtuvimos nosotros es que el Browniano de las funciones 1 y 2 se puede poner, la derivada del Browniano de las funciones 1 y 2 se puede poner como menos Px, el Browniano de las funciones 1 y 2. Eso significa que el Browniano de la derivada del Browniano de las funciones 1 y 3 se puede poner como menos Px por el Browniano de las funciones 1 y 3. Eso significa que la derivada del Browniano de las funciones 2 y 3 se puede poner como menos Px por el Browniano de las funciones 2 y 3. Entonces, ya tenemos una cadenita de resultados que podemos utilizar a continuación. Ahora bien, ¿para qué nos van a servir este tipo de expresiones, este tipo, vamos a decir, de identidades o este tipo de derivadas que acabamos de obtener con el Browniano? Nos van a servir simplemente para observar que una ecuación diferencial de segundo orden, la cual es homogénea en X, no va a admitir tres soluciones linealmente independientes. Para eso nos va a servir esta expresión. Veamos cómo. Hagamos el Browniano de las tres funciones de Y1, de Y2 y de Y3. El primer renglón abarca las tres funciones. El segundo renglón tiene que ver con sus derivadas. Y1', Y2' y Y3'. Y el tercer renglón abarca las derivadas del segundo renglón, que sería Y1 bi', Y2 bi', Y3 bi'. Eso sería el Browniano de las soluciones 1, 2 y 3. Si sucede que ese Browniano es igual a 0, entonces las funciones Y1, Y2 y Y3 serán linealmente dependientes. Si sucede que el Browniano es diferente de 0, pues ya no será eso. Entonces simplemente esto va a ser igual. Ahora vamos a resolverlo yéndonos por el segundo renglón. Por el renglón Y1', Y2' y Y3'. Vamos a resolver ese determinante por menores y yéndonos por el segundo renglón. Ya sabemos que cada elemento de un determinante tiene asociado un signo, el signo más o el signo menos, dependiendo en qué renglón y en qué columna se encuentra el elemento. Entonces, Y1' tiene asociado un signo, que sería la suma, el menos 1, a la suma del renglón, está en el segundo renglón y primera columna. La suma de eso nos da 3, menos 1 al cubo sería menos 1, y entonces nosotros tendríamos que el signo asociado a Y1' es menos 1. Lo ponemos menos Y1' por su menor, pero el menor de eso sería
y2 por y3 b' menos y2 b' por y3. Entonces, menos y1' quedaría multiplicado por y2, y3 b' menos y2 b' por y3. El siguiente elemento, ¿cuál sería? El siguiente elemento sería más y2' que multiplica a su menor. ¿Y cuál sería su menor de y2'? Aquellos elementos que no se encuentran ni en su renglón ni en su columna, que serían y1 y y3 b', y1, y3 b' menos y1 b' por y3. Eso sería el menor de y2'. Después tendríamos, el siguiente elemento sería menos y3' que multiplica a su menor, pero el menor de y3' sería y1, y2 b' menos, ¿cuánto? Menos y1', menos y3, que quedaría, perdón, menos y1', menos y1, queremos el menor de y3', el menor de y1, y2 b' menos y2 por y1' o y1 b' por y2. Y vamos a sustituir lo que vale cada uno de ellos. Entonces tenemos, el primer término era y1' por su menor, pero su menor, observemos quién es y2 por y3 b' menos y2 b' por y3. Pero eso no era más que la derivada del bronsquiano, la derivada con respecto a x del bronsquiano de las funciones 2 y 3. Así lo ponemos. Vamos con el siguiente término. El siguiente término tiene un signo más, y2' por su menor. Pero su menor, ¿quién es? y1, y3 b' menos y1 b' por y3. ¿Y quién es ese término? Pues la derivada del bronsquiano de las funciones 1 con 3. Y por último, menos y3', que multiplica ¿a quién? A la derivada del bronsquiano de las funciones 1 y 2. Ahora vamos a emplear algo que ya encontramos hace rato. Entonces, esto nos va a quedar como menos y1', que está multiplicando a la derivada del bronsquiano de las funciones 2 y 3. Pero habíamos encontrado que la derivada del bronsquiano de las funciones 2 y 3 no era otra cosa más que menos px, que multiplicaba al bronsquiano de las funciones 2 y 3. Vamos con el siguiente término. y2' por la derivada del bronsquiano de las funciones 1 y 3, pero habíamos encontrado que la derivada del bronsquiano de las funciones 1 y 3 era menos px también nuevamente, pero ahora por el bronsquiano de las funciones 1 y 3. Y por último, menos y3' por el bronsquiano de las funciones 1 y 2, pero ese bronsquiano de las funciones 1 y 2 había sido menos px, ¿por quién? Por el bronsquiano de las funciones 1 y 2, por el bronsquiano de las funciones 1 y 2. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto también, esto lo podemos arreglar y poner esto de otra forma. Y lo vamos a poner así, simplemente vamos a sacar a menos px, los tres términos no tienen como factor común. Al sacar a la px como factor común, o a la menos px como factor común, esto nos va a quedar como menos px, que multiplica a menos y1' por el bronsquiano de las funciones 2 y 3, más y2' por el
nos quedan las soluciones 1 y 3, después sería menos y3', pues nos quedan las funciones 1 y 2, es lo que nos quedaría a nosotros. ¿Y eso a qué va a ser igual? Eso va a ser igual. Ahora permítame poner esto así, menos px. Y permítanme poner a px va a multiplicar a algo. A lo que multiplica es al determinante formado por y1, y2, y3. El siguiente renglón sería y1', y2', y3'. Y el tercer renglón va a ser y1', y2' y y3'. Veamos que este determinante responde perfectamente bien a la expresión que estaba entre paréntesis multiplicando a menos px. Veamos. Y1' en el determinante va a tener asociado el signo menos. Aquí está el signo menos. Por su menor, ¿quién es? El menor es y2 por y3' menos y3 por y2'. ¿Quién es esa expresión que tenemos ahí? Otra vez sería y2 por y3' menos y2' por y3. ¿Quién es esa expresión? Pues el browniano de las funciones 2 con 3. Entonces, el primer término lo reproduce inmediatamente. Ahora vamos con el segundo término. ¿Y qué es lo que tenemos? La y2' que tenemos por acá no reproduce el signo asociado a la y2' es el signo más. Entonces tenemos y2' con signo positivo por su menor. ¿Y su menor cuál es? y1 por y3' menos y1' por y3. ¿Y quién es ese término? El determinante de las funciones 1 con 3. Entonces tendremos y2' por el determinante de las funciones 1 y 3. También nos reproduce perfectamente bien este término. Ahora vamos con el último. Pero así como y1' tiene asociado el signo menos, y2 el signo más, y y3 nuevamente el signo menos aparece nuevamente acá. Y ahora veamos el menor de y1'. ¿Qué menor sería? y1 por y2' menos y1' por y2. ¿Y quién es ese? El browniano de las funciones 1 y 2, que es lo que aparece acá. ¿Qué es lo que significa? Que el determinante que pintamos es correcto, pero si observan ese determinante, tiene dos renglones igualitos, el segundo y el tercer renglón. Eso significa que por tener dos renglones iguales, ese determinante vale 0. Pero si nos regresamos un poquitito, ¿quién es ese determinante? Ese determinante no era más que el determinante de las funciones y1, y2 y y3. Y encontramos que ese determinante es igual a 0. Por lo tanto, el browniano de las funciones y1, y2 y y3 resultó ser igual a 0, significando eso, que las funciones y1, y2 y y3 son linealmente dependientes. ¿Qué significa eso? Pues que una ecuación diferencial homogénea de segundo orden de la forma y' más px de y' de x más qx de yx igual a 0, no puede admitir tres soluciones que sean linealmente independientes. Que si aparecieran tres soluciones, esas soluciones van a ser necesariamente linealmente dependientes. Entonces, eso significa que la ecuación admite a lo más dos soluciones linealmente independientes. A eso
Acabamos de encontrar que el criterio del Brunskian nos puede servir para reafirmar o para entender o para comprender que una ecuación diferencial homogénea de segundo orden admite a lo más dos soluciones linealmente independientes, que ninguna tercera puede existir hasta ahí. Ahora nos vamos a la tarea. Bueno, antes de que siga yo adelante, ¿tienen alguna pregunta, algo que quieran aclarar? ¿Alguna pregunta, algo que deseen aclarar? ¿No hay preguntas? Pues entonces vamos a continuar si no hay preguntas. Ahora vamos a sacar, aprovechando nuevamente al Brunskiano de las soluciones, vamos a encontrar nosotros una segunda solución. ¿Cuál va a ser la idea ahorita? La idea es la siguiente. Vamos a supongamos que nosotros de alguna forma ya encontramos una solución de la ecuación y' más px de y' más qx de y de x igual a 0. Aquí está la ecuación en la 918 y supongamos que ya tenemos una solución de la ecuación. Esa solución supongamos que es y1. ¿Cómo fue encontrada esa solución? Pues a lo mejor la encontramos por el método de solución por serie, a lo mejor la encontramos de manera azarosa, tenemos la suerte de que alguien pudo haber dicho esto es solución y fue solución y ya la tiene. Entonces, en alguna forma ya se tiene una solución. Pero a partir de esa solución conocida, queremos construir una segunda solución que tiene nuestra ecuación. Pero nosotros partimos de un hecho. Si existe esa segunda solución, con respecto a la que ya conocemos, ambas soluciones deben de ser linealmente independientes. Es lo que debe de suceder así. Entonces, supongamos que la función y sub 2 en principio va a ser una función que pedimos que sea con respecto a la primera, una función también linealmente independiente. Y entonces es todo lo que pedimos, y por lo tanto, si además pedimos que sea solución de la ecuación, pues debe satisfacer la ecuación, pero eso lo mostrará una vez que nosotros la hayamos encontrado. En principio, todo lo que sabemos que si esta función es otra solución de la ecuación, esta nueva función, la y2, que no sabemos quién es, debe de ser con respecto a y1 linealmente independiente. Vamos a aprovechar ese hecho, pero por otro lado vamos a aprovechar que pues son dos funciones, podemos sacar el brunskiano de esas dos funciones, y el brunskiano de las funciones 1 y 2, o de y1 y y2, el cual es una función de x, lo podemos poner como y1 por y2' menos y1' por y2. Aquí está puesto ese brunskiano en la ecuación 919. Entonces, esa sería la ecuación. También sabemos otra cosa. Sabemos que la derivada de ese brunskiano, la 1, 2', eso ya lo hicimos, eso resultó ser igual a menos la px por el brunskiano de las funciones 1 y 2. Entonces, eso ya lo conocíamos. Aquí se vuelve a hacer, pero a eso vamos a llegar. Obsérvese
se llega a que el bronsquiano es la ecuación 920. El bronsquiano W', que es el bronsquiano de las soluciones Y1 y Y2, es igual a menos PX por el bronsquiano de las soluciones 1 y 2. Entonces, la derivada del bronsquiano de las soluciones Y1 y Y2 es igual a menos PX por el bronsquiano de las soluciones Y1 y Y2. Ahora bien, entonces, hemos encontrado que la relación derivada del bronsquiano de las funciones 1 y 2 es igual a menos Px de 1 y 2, donde la Px es el coeficiente del término que acompaña a la primera derivada en esta ecuación 9.118. Aquí hay una ecuación, la Px es el coeficiente que aparece posteriormente, es esa función de x la que aparece en la relación entre el bronsquiano y su derivada. Bien, ahora puede suceder que en algunas ecuaciones dicho término, dicha Px no aparezca, como cuál. Acuérdense de la ecuación del oscilador armónico simple. ¿Cómo era la ecuación del oscilador armónico simple? Y' más k cuadrada de y igual a 0. No tiene término en primera derivada. Si no tiene término en primera derivada, significa que su Px fue igual a 0. Entonces, casos en que la Px es 0, va a haber muchos. Entonces, o hay muchas situaciones en que la ecuación no tiene término en la primera derivada. Es más, hay un ejercicio en esta sección que nos pide que bajo un cambio de variable que él propone, se muestre que cualquier ecuación de la forma y' más pxy' más qx de y igual a 0, si se hace esa transformación, aparece o desaparece el término que tiene la primera derivada. Va a aparecer una nueva ecuación que ya no tiene término en la primera derivada. Entonces, la primera derivada de y, entonces aparecen términos de esa forma. ¿Eso qué significa? Que no son casuales aquellas ecuaciones en donde la Px o el coeficiente que acompaña la primera derivada de la ecuación sea igual a 0. Entonces, eso es un hecho muy común. Entonces, para ese tipo de casos, cuando no aparezca esa expresión, tendremos, cuando Px sea igual a 0, tendremos que la W' de las funciones 1 y 2 va a ser igual a 0. Sin olvidar que la W' era una función de x. Entonces, encontramos que la derivada del bronsquiano con respecto a x, el bronsquiano de las funciones y1 y y2, es igual a 0. ¿Eso qué significa? Significa, pues que su derivada es igual a 0, significa que el bronsquiano directamente, el bronsquiano de las funciones 1 y 2, es igual a una constante. Y eso es igual todavía más, pero ¿a qué era igual el bronsquiano de las funciones 1 y 2? A y1 por y2' menos y1' por y sub 2. Entonces, encontramos que ese bronsquiano, esa constante es igual, por un lado, encontramos que esa constante vale el bronsquiano de las funciones y1 y y2, y el bronsquiano era y1 por y2' menos y1' por y sub 2. Entonces, esto dice algo más. Y1 y y2 eran soluciones de la ecuación 918, que era una ecuación diferencial, homogénea y de segundo orden en la Y. Entonces, era una ecuación de ese tipo.
Significa que por ser Y una solución de la ecuación y por ser la ecuación homogénea, si yo multiplico esa Y1 con una constante, eso sigue siendo solución. Entonces, eso me permite multiplicar por la constante que yo quiera y lo que seguiré obteniendo será una solución. Si yo multiplico una solución que es la Y1 es solución de la ecuación y la multiplico por una constante, esa expresión que yo tengo ahora sigue siendo también una solución de la ecuación. Ese hecho nos permite a nosotros multiplicar las soluciones Y1 y Y2' o Y1 y Y2 por las constantes adecuadas, de tal manera que la constante que aparece cuando la Px sea igual a 0 sea igual esa constante a más 1 o más menos 1. Ese proceso de que hagamos a esa constante igual a 1 o menos 1 nos los permite el hecho de que la ecuación es una ecuación homogénea, nos los permite el hecho de que si Y1 es una solución, Y1 por una constante también es una solución, Y2 por una constante también es una solución, y entonces eso nos permite en cierta forma hacer ajustes para hacer que la constante sea 1, sea menos 1, y llegado al extremo podría ser hasta 0, pero no necesitamos que llegue hasta ahí. Con 1 o menos 1 es bueno porque se va a aparecer posteriormente esa constante. Una vez que nosotros tenemos esa expresión, entonces lo que acabamos de decir nosotros es que de la expresión derivada del browniano de las funciones Y1 y Y2 es igual a menos Px por el browniano de las funciones Y1 y Y2. De ahí encontramos que si Px es igual a 0, siendo Px el coeficiente de la primera derivada en la ecuación diferencial de segundo orden, si ese coeficiente es 0, lo que nos dice esa expresión es que el browniano de las soluciones va a ser una constante. Y lo que hemos agregado nosotros es que esa constante la podemos ajustar a ser más, menos 1. Entonces, eso lo podemos hacer y tomarlo. Ese sería lo que nos dio de más. Ahora vamos nosotros a regresar al caso en que Px sea diferente de 0. Si Px es diferente de 0, si la función P de x en la ecuación es diferente de 0, eso significa que aparezca el término con la primera derivada. Esto va a significar para nosotros que el browniano, la derivada del browniano de las soluciones, la W' de x va a ser igual a menos Px por la Wx, por el browniano de las soluciones. Entonces podemos poner eso, aquí lo ponemos al final o lo ponemos a continuación. Y aquí tenemos la derivada del browniano, que sería W' de x va a ser igual a menos P con Wx. Vamos a poner esta derivada como la de W en dx igual a menos Px por Wx. Ahora vamos a pasar la Wx del lado derecho dividiendo y vamos a pasar la dx por el otro lado como multiplicando. Y nos va a quedar esto como dw en W igual a menos Px diferencial x. Es la expresión que aparece en el texto. Aquí aparece esa expresión. Y ahora nos damos a la tarea de integrar toda esa expresión a lo largo de la variable x1, la cual va a correr desde que x1 es igual a hasta que x1 es igual a x. Entonces ponemos integral
desde A hasta X de W, de W que depende de X1, es nuestra variable, entre W de X1, esto es igual a la integral desde A hasta X de menos P de X1 diferencial X1. Es lo que aparece acá. Por esa continuación nosotros realizamos la integral en donde aparece dw en W. Eso corresponde al logaritmo natural de W de X1, el cual varía desde A hasta X. Y por el lado derecho tenemos menos la integral desde A hasta X de P de X1 diferencial X1. Es lo que tenemos nosotros. Ahora simplemente lo que hacemos a continuación es la evaluación por el lado izquierdo de la W de X1 tanto en X como en A, y eso nos va a dar el logaritmo natural de la W evaluada en X menos el logaritmo natural de la W evaluado en A, y esto es igual a menos la integral desde A hasta X de Px1 diferencial X1. Y ahora, ¿qué hacemos a continuación? Sabemos que la diferencia del logaritmo corresponde al logaritmo del cociente. Entonces, tenemos que el logaritmo va a ser igual a Wx sobre WA igual a menos la integral desde A hasta X de Px1 diferencial X1. Ahora sacamos en ambos lados la exponencial, y la exponencial de E a la logaritmo de Wx entre WA es Wx sobre WA igual a menos la exponencial a la exponencial, a la menos la integral de A hasta X de Px de X. A ambos lados sacamos exponencial. Ahora despejamos lo que vale Wx, y Wx va a ser igual a la WA, simplemente la WA que estaba como denominador la pasamos por otro lado multiplicando, que va a multiplicar a la exponencial que está elevada a la menos la integral de A hasta X de Px1 diferencial X1, y tenemos eso. Es la expresión que aparece acá, es la ecuación 923, es lo que aparecería ahí. Ahora permítanme tantito, voy por una hojita que ya se me acabaron las hojas acá. Entonces, hemos llegado hasta la expresión 923, esta que aparece acá. Vamos a hacer una cosa adicional. Sabemos que Wx, el browniano de las soluciones Y1 y Y2 sería Y1 por Y2' menos Y1' por Y2. Eso es el browniano de las soluciones Y1 y Y2. Lo ponemos. Pero todavía más, si se observa, eso se parece mucho al numerador de la derivada de un cociente de funciones. Veamos, si ponemos arriba Y2 que abajo Y1 sacamos su derivada, eso sería Y2' por Y1 menos Y2 por Y1', que es lo que aparece ahí, sobre Y1 al cuadrado. Como aparece un Y1 al cuadrado, lo compensamos con el Y1 que estamos multiplicando, y entonces tenemos que el browniano de las funciones Y2 y Y1 se puede poner como, ese browniano se puede poner como Y1 al cuadrado por la derivada con respecto a X de Y2 sobre Y1. Tenemos eso. Y entonces
en aquella expresión en donde nosotros teníamos el Wronskiano de las soluciones, pero lo que tenemos nosotros es que hemos llegado a que el Wronskiano lo podemos cambiar por su valor, Y1, Y2', Y1, y todo eso lo podemos cambiar por la derivada. ¿Eso qué significa? Que la expresión 923 podemos cambiar al Wronskiano por lo que acabamos de encontrar, el Wronskiano de X. Y entonces tenemos Y1 al cuadrado, la D en DX, de Y2 en Y1, y todo esto es igual a quién. Pues simplemente sustituyendo esa expresión en la 123 sería igual a WA de la exponencial, un paréntesis de menos la integral desde A hasta X, de P de X1, diferencial X1, se cierra el paréntesis. Eso nos daría otra expresión. Todavía podemos hacer algo más, dividir todo entre Y1 al cuadrado. ¿Y qué es lo que nos quedaría? Simplemente nos queda la derivada con respecto a X de Y2 entre Y1. Esto va a ser igual al Wronskiano evaluado en A sobre Y1 al cuadrado por la exponencial, todo eso menos la integral desde A hasta X de Px1 diferencial X1. Es exactamente la expresión 925 la que ya tenemos ahorita en nuestras manos. Ya llegamos hasta ahí. ¿Qué es lo que se hace a continuación? Bueno, otra vez, como se hizo hace ratito, vamos a pasar la dx para el lado derecho. Y del lado izquierdo nos va a quedar la diferencial de Y2 entre Y1. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a integrar ambos lados con respecto a X2. ¿Y esto qué es lo que nos va a quedar? La diferencial de Y2 en Y1. La integral, se supone que Y2 depende de X2, Y1 depende de X2, y entonces tendremos la integral desde X2 igual a B hasta X, y por el lado derecho también tendremos una integral desde B hasta X de WA entre Y1 al cuadrado de X1, o en este caso ya sería de X2, ¿de quién? De la integral, de la exponencial, de menos la integral desde A hasta X1 de Px2 de X2. ¿Por qué cambio la variable de integración? Para que no se nos amontone la misma X. Ya anterior era desde A hasta X, ahora la ponemos desde A hasta X1 y la variable de integración la ponemos en X2. Estamos integrando ahora a lo largo de X2, por eso que cambiamos eso por la X1 por eso. Entonces nos quedaría esta expresión. Por último, si hacemos la primera integración, la que tenemos por la izquierda, nos quedará simplemente Y2 en Y1 evaluado desde B hasta X. Y por el lado derecho lo que tendremos simplemente será la integral. Podemos sacar el WA, que es una constante, el Wronskiano evaluado A, que es una constante, que multiplica ¿a quién? A una exponencial. La exponencial estaría en el numerador. ¿De quién? De menos la integral que corre desde A hasta X1 o hasta X, hasta X, hasta X, hasta X1, hasta X, perdón, desde B hasta X. Me estoy comiendo la primera integral desde B hasta X, de la exponencial de A hasta X1. Entonces esto me quedaría WA integral de B hasta X
1 en y1 de x1 elevado al cuadrado de la exponencial con el signo menos de a hasta x1 p de x2 diferencial x2 se cierra con la variable variando, la variable de integración es x2. Entonces la integral que nos quedaría sería y de x2 igual a y1x por la wa por esa exponencial, más el término de la otra constante. La otra constante era la que empleamos nosotros, es b. Si evaluamos nosotros y2 en b y y1 en b, van a ser valores específicos, van a ser numeritos, que al pasar a la y1 para el otro lado, eso va a estar multiplicando a la y1x. Ya no va a aportar nada nuevo, porque la y1x de antemano era una solución. Entonces, si esa solución y1 la multiplico por una constante, me sigue dando un múltiplo de la solución y1. Entonces, ya no me aporta nada. Entonces, como ya no aporta nada, lo puedo quitar ese término tranquilamente, porque no hay ningún aporte adicional. Lo podemos dejar, pero va a ser un término simplemente que vamos a estar arrastrando, pero que ya no nos va a dar ningún beneficio. Algo similar podemos hacer con la constante que tiene que ver con a, que corre hasta x2, y aquí sería x1. ¿Y qué es lo que tendríamos nosotros? Bueno, lo que tendríamos nosotros es que a lo malo que nos puede dar esa exponencial evaluada en a será una constante. Esa constante está multiplicada por otra constante wa, y eso a su vez va a estar multiplicado por y1. No nos aporta nada nuevo. Entonces, podemos prescindir de la a. Y por último, lo que tendremos es que la y2 de x va a ser igual a y1x por w evaluado en a por la integral. Ya puedo prescindir de la a y de la b, de la integral a lo largo de x de la exponencial. Aquí va a haber un paréntesis con signo negativo de la integral de a hasta x2 de quién, de p de x1 diferencial x1, todo eso sobre y1 de x2 elevado al cuadrado, y todo esto es diferencial de x2. Entonces es lo que nos quedaría a nosotros. Entonces encontramos que la solución, ahí está puesta hasta abajo, sería y2 de x igual a y1x. Ahora, ¿qué pasa con la wa? ¿Por qué ya no aparece la wa? Porque sabemos nosotros que es el valor de una constante, es el valor del Wronskiano evaluado en un cierto valor de la x. Podemos poner ese valor de x de tal que el Wronskiano, esa wa, sea 1 o menos 1. En este caso buscamos que aunque sea la unidad, y tenemos y1x por S1, por la integral a lo largo de x, de la exponencial desde hasta x2 de px de x1, dividido entre y1 x2 al cuadrado por dx2. De esta manera nosotros tenemos la forma de la segunda solución en términos de la primera. Nótese que no estamos multiplicando y1 por una constante, porque lo que aparece en la integral es algo que va a depender de x. Entonces, no es simplemente una constante, es también una función que depende de x. Por lo tanto, y2 se obtiene como y1 por algo que aparece por acá, que sería la expresión correspondiente a lo que nos da, a algo que hace que ya no sea un múltiplo de y1, algo que nos da, donde reproduce una nueva función. Y1 por otra función va a ser una nueva función. Entonces y2 va a ser igual a esa parte, a esa nueva función. Todavía podemos decir algo más. Y aquí se puede, aquí dice, note que los límites
x igual a 1a y x igual a 2, bueno, han sido omitidos. Si estos son retenidos, estos simplemente hacen una contribución igual a una constante veces que multiplica la primera solución. Entonces, si yo dejo a los coeficientes a y b, lo único que encontraría sería a una constante que multiplicaría y1. Es todo lo que encontraría, pero no aporta nada nuevo el que aparezcan esas constantes. No aporta absolutamente nada. Y lo que queríamos nosotros es aquello que aporte a la segunda solución. Por último, ¿qué pasaría si en particular P de x1, como en el caso anterior, fuera igual a 0? O sea, P de x fuera igual a 0. Si Px es igual a 0, P de x1 es igual a 0, P de x2 es igual a 0, etc. ¿Qué pasaría si Px fuera igual a 0? Bueno, pues lo que pasaría simplemente que esta integral sería 0, la exponencial a esa integral que es 0 sería igual a la unidad, y lo que tendríamos es que y2 de x va a ser igual simplemente a y1 de x por la integral a lo largo de x de la diferencial de x2 dividida en y1 evaluado en x2 todo eso elevado al cuadrado. En otras palabras, si no hubiera tal, si px fuera igual a 0, encontraríamos que el valor de la segunda solución, la y2 de x, estaría dado en términos de la primera. Esta primera expresión también se pudo haber encontrado de la expresión correspondiente al Wronskiano de las soluciones, lo cual vimos que era igual a una constante. Entonces ahí puede salir también esta expresión que está aquí escrita. Aquí dimos mucha vuelta para obtener esa expresión, pero aquí solamente la estamos poniendo ya llegando a esa expresión general para la segunda solución. Nos preguntamos ¿qué hubiera pasado si Px es igual a 0? Pues aquí rápidamente nos contesta qué pasaría cuando P de x es igual a 0. A continuación vamos a hacer un problema en donde se aplique esta expresión. Y el problema que vamos a hacer es un problema que ya vimos varias veces, o que por lo menos ya nos conocemos las soluciones, que es el problema del oscilador armónico simple. Sabemos que la ecuación del oscilador armónico simple, una ecuación que es de la forma y bi'de x más k cuadrado de y de x igual a 0. Esta es la ecuación del oscilador armónico simple. Se admite, por lo menos una de las soluciones es la función el seno de x. Entonces sabemos que y1, una solución de esa ecuación sería, es más, aquí la k cuadrada la hace igual a 1 para no arrastrar constantes. Aquí tiene la ecuación del oscilador armónico simple, y lo que encuentra es que y1 es igual al seno de x. Entonces, si conocemos que y1 es una solución de la ecuación, lo cual se puede comprobar sustituyendo y1 igual a seno de x dentro de la ecuación, sacando dos veces la derivada de esto, sustituyéndola, multiplicándola y sumándole lo que vale la misma función acá, encontraríamos que eso sería 0, idénticamente 0. Entonces, queremos encontrar la segunda solución, la cual es linealmente independiente con respecto a esto. Pero lo único que tenemos nosotros es nuestra fórmula. Y la fórmula, ¿qué es lo que nos dice la fórmula? La y2 de que la segunda solución va a ser igual a la solución que nos están dando al seno de x, que multiplica, puesto que la px vale 0, solamente nos va a quedar a nosotros, de acuerdo con la última expresión que encontramos, va a ser la integral a lo largo de x de dx2 sobre el seno de x2 elevado al cuadrado, es lo que tendríamos simplemente como expresión. Aquí está puesto,
la y2 de x va a ser igual al seno de x por la integral a lo largo de x de x2 en seno al cuadrado de x2. Sabemos que ese seno corresponde a la cosecante cuadrada de x2. Entonces tenemos cosecante cuadrada de x2, tendríamos eso así. Entonces, la integral la podemos transformar, en lugar de dejarla como 1 sobre seno de x2 y luego al cuadrado la ponemos como cosecante cuadrada de x2. Pero además sabemos que esa cosecante corresponde a la derivada con respecto a x de la función menos cotangente de x o cotangente de x, y esto nos quedaría la integral a lo largo de x de la derivada con respecto a x2 de la cotangente de x2 con signo contrario por la de x2. Porque la derivada de la cotangente es menos la cosecante, con el menos sería más, y recuperamos esta cosecante al cuadrado que aparece por acá. Si continuamos, la de x2 se cancela con la de x2 y solamente lo que nos quedaría es la diferencial de cotangente de x2. Evaluamos y lo que tendríamos simplemente que eso va a ser igual a menos la cotangente de x2, o sea, la cotangente en x, que es uno de los límites de integración, que está multiplicando al seno de x, que multiplica al seno de x que estaba por fuera. Si hacemos ese producto tendremos un menos, la cotangente es igual al coseno sobre el seno se cancela con el seno, solamente nos quedaría el coseno de x. Entonces encontraremos que la y2 es igual a menos el coseno de x. Es lo que encontraríamos nosotros. En otras palabras, volvemos a encontrar como una segunda solución y trabajando esta integral, esta resolución mediante la doble integral o mediante el método del browniano, encontramos una segunda solución que sería menos el coseno de x. Entonces, si una solución era el seno, la otra será el coseno de x. Si alguno en particular ya no se acuerda de las derivadas, pues puede consultar su libro de derivadas o sus fórmulas para recordar y ver que no se le está haciendo ninguna trampa, todo es correcto, eso es así y todo sale inmediatamente. Entonces, obsérvese y ya tenemos la segunda solución. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que se hizo? ¿Tienen preguntas? ¿Alguna pregunta o tienen preguntas? ¿Alguna aclaración que quieran hacer? ¿No tienen preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay? ¿Está claro para todos? No puedo adivinar. Antes de pasar, hemos encontrado ahorita una segunda solución siguiendo el método del browniano o el método de la doble integral. También se dice aquí un problema. Dice, usted conoce ese problema 961. Usted sabe, usted conoce que los tres vectores unitarios, X unitario, Y unitario, Z unitario, son mutuamente perpendiculares, o sea, ortogonales. Demuestre que X
Y y Z, o sea, demuestra que esos vectores unitarios son linealmente independientes. Demuestra que ninguna relación entre ellos existe entre X, Y y Z. O sea, que haga yo una combinación entre X y Y y de Z, que haga una combinación entre X y Z me de Y, o que haga una combinación entre Y y Z y me de X. Eso no es posible y es lo que nos piden que probemos. Nos piden dos cosas, que probemos que son linealmente independientes y que ninguna relación existe entre ellos. Todos lo hacemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para probar que esos tres vectores son linealmente independientes? Tenemos los vectores X, Y y Z. Pero lo que hacemos es una combinación lineal. Multiplicamos a X por la constante A1, a Y por la constante A2 y la sumamos, a Z por la constante A3, la sumamos y pedimos que esa combinación lineal sea igual a 0. Es todo lo que pedimos, que esa combinación lineal sea igual a 0. ¿Y qué es lo que encontramos? Directamente no podemos decir que sean linealmente independientes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Puesto que son vectores, podemos realizar el producto punto o el producto interior de un vector con cualquier otro vector. Entonces vamos a hacer el producto interior de todo el vector, de esta combinación lineal del vector 0 que nos están dando con el vector unitario X. ¿Y qué tendríamos? X unitario punto A1X más A2 de Y más A3Z unitario igual a X unitario punto con el vector 0. Sabemos que el producto interior del vector, de cualquier vector con el vector 0, eso es el escalar 0, por un lado. Por otro lado, lo que sí sabemos es que X unitario, Y unitario, Z unitario son perpendiculares entre sí, implicando que el producto interior de X con X pues vale simplemente 1, porque sería la magnitud de uno por la magnitud del otro. La magnitud de un vector unitario vale la unidad, 1 por el coseno del ángulo que forman, que sería 1 también, si el coseno del ángulo 0, solamente nos daría 1. X por Y unitario, X unitario punto Y unitario, eso vale 0, X unitario, Z unitario, eso vale también 0 por ser perpendiculares, y solamente nos queda que A1 es igual a 0. Ahora hacemos el producto con el vector unitario Y encontramos que A2 es igual a 0. Y ahora hacemos el producto interior con Z unitario y encontramos que A3 es igual a 0. Y entonces encontramos que esa combinación lineal, para que se cumpla, se requiere que A1, A2 y A3 sean los tres 0. Por lo tanto, eso significa que los tres vectores son linealmente independientes. Es lo que se tiene, los tres vectores son linealmente independientes. Eso significa, si uno quisiera despejar y poner A1X en términos de menos A2Y menos A3Z unitario, pretendiendo que pudiéramos hacer eso y quisiéramos encontrar cuál sería el valor de X, encontraríamos nosotros inmediatamente que no existe ninguna combinación lineal que nos permita hacer eso que acabamos de hacer ahorita. En otras palabras, todo lo que estamos haciendo nosotros es ahorita una propuesta de poner al vector unitario X como una combinación lineal de los vectores unitarios Y y Z. Eso es algebraicamente lo que hemos hecho. Pero si queremos nosotros buscar alguna combinación lineal que nos permita construir X como algo que depende de Y y Z, pues sabemos que eso no es posible, ya que Y y Z están en un plano muy diferente al plano
o a la parte en donde se encuentra X. A lo más que podemos hacer, porque no existe ninguna contradicción, es el caso cuando A1 es igual a 0, en otras palabras, construir el vector 0 como una combinación lineal de los vectores unitarios Y y Z. Es lo más que podemos hacer y así evitar las contradicciones. De ahí en fuera, no podemos hacer nada si A1 es distinto de 0. O sea, en otras palabras, no existe ningún A1 tal que nos permita poner eso como una combinación lineal de Y y de Z. A X como una combinación lineal de Y y de Z. Entonces, ahí se acabaría el problema y simplemente lo que encontramos es que los tres vectores son linealmente independientes por el viejo criterio de la combinación lineal, y además encontramos que no es posible construir uno de ellos como una combinación lineal de los otros dos, no importa cuáles sean los otros. Aquí hay otro problema que nos dice Luciano. El 963 dice: usando el determinante del Wronskiano, demuestra que el conjunto de funciones es linealmente independiente. ¿Qué funciones nos dan? Nos dan las funciones 1, x a la n sobre n factorial, con la condición de que n sea igual a 1, 2, hasta llegar a n mayúscula. Entonces, ¿cuántas funciones tenemos? Si para cada valor de n hay una función, tenemos n mayúsculas funciones que tienen x. Con 1 a 1 tenemos n más 1 funciones. Entonces tenemos que formar un Wronskiano que tenga 11 renglones. Entonces, ¿cuál sería nuestro Wronskiano? 1 sería para primero. Cuando n es igual a 1, tendríamos nuestra primera función, que sería x a la 1 sobre 1 factorial. La segunda función sería x al cuadrado sobre 2 factorial. La tercera sería x cubo sobre 3 factorial. Y la enésima sería x a la n mayúscula sobre n factorial. Eso sería el total de funciones: 1, x al cuadrado sobre 2 factorial, x cubo sobre 3 factorial, x a la n sobre n factorial. Ahora abajo creo que tenemos el segundo renglón va a ser la primera derivada de los términos que estaban en el primer renglón. Entonces, la derivada de 1 es 0, la derivada de x es 1, la derivada de x cuadrada sobre 2 factorial sería x, la derivada de x única sobre 3 factorial sería, aquí nos quedaría algo chistoso, me quedaría un medio de x al cuadrado, y la última sería, la última que tenemos sería x a la n menos 1 sobre n menos 1 factorial. Así nos quedaría las derivadas. Ahora vamos a construir el siguiente renglón. Sería la derivada del segundo, sería 0, 0, 1, sería x, después sería x al cuadrado sobre 2 hasta llegar hasta x a la n menos 2 y n menos 2 factorial. Y si así seguimos construyendo, tendremos nosotros que, cuando hagamos la derivada enésima, porque tenemos n más 1 funciones, cuando hagamos la derivada enésima sería todos ceros excepto el último, pero el último nos quedaría simplemente como x a la
x sería, x al cuadrado sería x. Entonces todo lo que nos quedaría en la diagonal principal sería 1, entonces nos quedaría un determinante con 1, x al cuadrado sobre 2 factorial, x cubo sobre 3 factorial, x a la n sobre 1 factorial, después quedaría 0, 1, x al cuadrado sobre 2 hasta x a la n menos 1 sobre n menos 1, después sería 0, 0, 1, x al cuadrado hasta la x a la n menos 2 en n menos 2 factorial, y por último nos quedaría, el último renglón nos quedaría 0, 0, 0, 0 hasta llegar a la unidad. Y si hacemos ese determinante, puesto que tenemos un determinante triangular, entonces nos basta simplemente con multiplicar los elementos de la diagonal principal. Y los elementos de la diagonal principal son todos unos. Entonces los multiplico, ese determinante vale 1, ese determinante es diferente de 0, y eso nos diría que el conjunto de funciones 1, x a la n sobre n factorial desde n igual a 1 hasta n mayúscula son linealmente independientes, es lo que nos diría. Entonces yo les pido que si alguien no me entendió o si alguien no captó bien la idea, simplemente pruebe por el método de Browniano que ese conjunto de funciones tiene determinante diferente de 0. Háganlo despacito en casa, convénzanse solitos y ahí no hay ningún problema. Después dice, si el Browniano de dos funciones y1 y y2 es 0, demuestre por integración directa que y1 es igual. Veamos que eso es así. Fíjense bien. ¿Qué pasa cuando decíamos que el Browniano de dos funciones fuera igual a 0? Pues simplemente recordemos, el Browniano de las funciones 1 y 2 o de y1 y y2 era igual a y1 por y2' menos y1' por y2. Si este Browniano es igual a 0, pues lo hacemos 0. Y ahí ya podemos despejar y tener y1, y2' es igual a y1' por y2. Ahora, ¿qué hacemos a continuación? La y2 vamos a pasarla al primer miembro y la y1 vamos a pasarla al segundo miembro. ¿Y qué es lo que nos va a quedar? y2' sobre y2 igual a y1' sobre y1. Es lo que nos quedaría. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en ambos lados? Vamos a integrar en ambas partes. Y lo que vamos a obtener es logaritmo natural de y2 por el lado izquierdo igual al logaritmo natural de y1 por el lado derecho. Es lo que nos quedaría. Ahora saquemos más una constante, porque estamos haciendo integrales indefinidas. Entonces nos quedaría logaritmo natural de y1 por el lado derecho más la constante, la podemos poner como logaritmo natural de una constante k, una constante c, solamente con el hecho de que aparezcan también logaritmos. Sabemos nosotros que la suma de logaritmos equivale a un producto de es el logaritmo de un producto, y entonces tenemos el logaritmo de k por y1. Entonces, ¿qué tendríamos? Si en ambos lados ahora hemos encontrado que el logaritmo natural de y2 es igual al logaritmo natural de k por y sub 1. Si a ambos lados sacamos exponencial, tendremos que el exponencial del logaritmo natural de y2 es igual a y2, y por el lado derecho tendremos que es igual a k y1. ¿Qué es lo que encontramos? Que en este caso una función depende de la otra, o una es el múltiplo de la otra. Encontramos
que Y2 es igual a acá Y1, o bien hubiéramos encontrado que Y1 es igual a una constante por Y2, que es lo que se encuentra por acá, pero el resultado es totalmente idéntico. Entonces, esto es lo que se encontraría. No hay nada que decir para eso. ¿Alguna pregunta con lo que acabamos de hacer? ¿Tienen dudas? ¿Tienen algunas preguntas? ¿Alguna pregunta que tengan? De momento no, profe. Muchas gracias. No, profe. Bueno. Vamos a hacer otro problema más. Vamos a hacer el 966. Dice acá, las tres funciones seno de x, e a la x y e a la menos x son linealmente independientes. Es lo que dice esto. Es decir, ninguna de ellas puede ser puesta como una combinación lineal de las otras dos. O sea, el seno no puede ser puesto como una combinación lineal de e a la x y e a la menos x. E a la x no puede ser puesta como una combinación lineal de seno de x y de la menos x. Y la tercera, e a la menos x, no puede ser puesta como una combinación lineal de seno de x y e a la menos x. Entonces no se pueden poner así. Demuestre que el Brownian del seno de x, e a la x y e a la menos x desaparece solo en puntos aislados. Entonces, quieren que saquemos el Browniano del seno de x, de e a la x y de e a la menos x. Ese Browniano va a ser igual a seno de x, e a la x, e a la menos x como primer renglón. Como segundo renglón vienen las derivadas de ese primer renglón, sería coseno de x, e a la x, menos e a la menos x. Y como tercer renglón vienen las derivadas del segundo renglón, que sería menos el seno de x, e a la x y e a la menos x. ¿Qué es lo que notamos? Bueno, notamos en principio que podemos resolver este Browniano, que podemos resolver. Observemos primero que los renglones no hay ninguno que se repita. En columnas tampoco no hay ninguno que se repita. O sea, el que se parece mucho es el primer renglón y el tercer renglón. Pero en el primer renglón hay un seno de x y en el tercer renglón hay un menos seno de x. Entonces, aunque las demás funciones son iguales, los renglones ya no son idénticos, ni las columnas son idénticas. Entonces, esperamos que en general este determinante sea diferente de C. Ahora vamos a resolver cuánto vale ese determinante. Y lo hacemos. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a poner? Bueno, vamos a hacerlo por menores y yéndonos por la parte vertical. Seno de x por su menor. El menor del seno de x es e a la x por e a la menos x, sería e a la 0 más e a la 0. Eso sería el primer término. El siguiente término sería menos el coseno de x por su menor, que sería e a la 0 menos
e a la 0. Y el tercer término que sería menos el seno de x por su menor, que sería e a la 0 menos e a la 0 menos e a la 0. Ese determinante nos va a quedar e a la 0 más e a la 0 es e a la 0 vale 1, más 1 serían 2, sería 2 veces el seno de x el primer término. El segundo término, e a la 0 menos e a la 0 se cancela. El tercer término va a ser más 2 veces el seno de x. Esto va a ser igual a 4 veces el seno de x. Entonces, el browniano de las funciones seno de x, e a la x, e a la menos x, vale 4 veces el seno de x. Ahora, nos dice aquí, demostrar que el browniano de seno de x, e a la x y e a la menos x desaparece solo en puntos aislados. Es cuando desaparece el browniano. Y entonces uno se pregunta, ¿cuándo ese browniano será igual a 0? Y uno se contesta cuando el seno de x es igual a 0, porque el 4 no puede ser 0, el 4 es 4. Entonces sería cuando el seno de x es igual a 0. ¿Y cuándo el seno de x es igual a 0? Cuando x es, ¿qué cosa? Un múltiplo de pi, positivo o negativo, pero un múltiplo de pi. Cuando x es igual a n pi, ya sea positivo o negativo. Y entonces, en esos puntos, cuando x es igual a n pi, o x es igual a menos n pi, siendo eso pi, 2pi, 3pi, 4pi, y siendo eso menos pi, menos 2pi, menos 3pi, menos 4pi, en esos casos, el browniano en puntos aislados va a ser igual a 0. Entonces, solamente para puntos aislados, el browniano puede ser 0, aunque las funciones sean linealmente independientes. No significa que en esos puntos sean linealmente dependientes. Significó que en esos puntos el browniano de las soluciones vale 0, pero en puntos totalmente aislados. Cuando uno dice que un conjunto de funciones es linealmente dependiente, se requiere que lo sea en todos los puntos de un dominio, no solamente en ciertos puntos. Y entonces, en este caso resulta ser así, pero de manera casual, en puntos aislados, eso va a ser 0. Pero va a ser 0, debe ser 0 de expresión. Ahora vamos a hacer el problema 968. Dice explicar que la independencia lineal, explique que la independencia lineal no significa ausencia de dependencia. Ilustre sus argumentos con el coseno hiperbólico de x y e a la x. Bueno, si ustedes observan, dice aquí, explique que la independencia lineal no significa la ausencia de cualquier dependencia. No significa la ausencia de cualquier dependencia. Y nos dan para eso las funciones coseno hiperbólico de x y e a la x. Es cierto, el coseno hiperbólico de x y a la x son linealmente independientes, pero a su vez sabemos que e a la x
e a la menos x es igual a 2 veces el coseno hiperbólico de x. Esto significa que el coseno hiperbólico de x se puede poner como e a la x más e a la menos x sobre 2, y todavía más significaría que también se lo podemos poner como e a la x más 1 sobre e a la x sobre 2, y todavía más esto se puede poner como e a la 2x más 1 sobre 2e a la x, y entonces tenemos que el coseno hiperbólico de x tiene una cierta dependencia con e a la x. En otras palabras, el hecho de que el coseno hiperbólico de x y e a la x sean linealmente independientes, eso no significa que no exista entre ellos una cierta relación. Lo que sucede es que esa relación ya no es una relación lineal, ya es de otro tipo. Aquí ya aparece una exponencial adicional, aparecen más cosas. Entonces, observamos que las cosas ya no resultaron ser tan simples. Entonces, obsérvese, y algo similar puede suceder para otro tipo de funciones que aparecen, como puede ser entre el coseno y el seno de x. Sabemos que son linealmente independientes, pero sabemos que el coseno y el seno, aunque la relación no sea lineal, sabemos que el coseno de x se puede poner como la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de x. Sabemos que el seno de x se puede poner como 1 menos el coseno, la raíz cuadrada de 1 menos el coseno cuadrado de x. Entonces, se pueden relacionar, pero ya las relaciones ya no son relaciones lineales, ya no una es un múltiplo de la otra, ya son relaciones mucho más complicadas que dejan de ser relaciones lineales. ¿Está clara esa parte? Ahora vamos a hacer otro problema y quiero que ustedes sean los que me ayuden a resolver dicho problema. Entonces, el problema dice lo siguiente. El problema dice: la ecuación diferencial de Legendre es el problema 969. La ecuación diferencial de Legendre, que es 1 menos x al cuadrado por y' menos 2x y' más n por n más 1 por y igual a 0. Toda esa expresión que aparece aquí en el libro es de la ecuación de Legendre, donde n es una constante. Esa constante puede, en general va a ser un número entero, esa constante, para que tenga por solución a los polinomios de Legendre. Entonces, esa constante por lo general va a ser un entero. Podría ser no un entero, pero vamos a suponer que fuera, bueno, eso es independiente. Esa n es una constante. Y de esta forma la ecuación de Legendre siempre. Entonces, por ser una ecuación, esa ecuación de Legendre, una ecuación diferencial de segundo orden, esa ecuación admite dos soluciones. Una solución son los polinomios de Legendre de la forma P sub n de x, y admite otra solución que son de la forma Q sub n de x. La primera solución se le conoce como una solución regular. La segunda solución se conoce como una solución irregular. Vuelvo a repetir.
Esta ecuación que nos dan en la parte de abajo es la ecuación de Legendre. Admite dos tipos de soluciones. Los polinomios de Legendre son una solución de la ecuación. Esos se simbolizan por una P mayúscula con un subíndice n, y todo eso es una función de x. Y una Qn mayúscula con la n es un subíndice, la cual es una función de x. Las primeras constituyen una solución que es regular, y la segunda se dice que es una solución irregular. Es lo que se tiene como soluciones de la ecuación de Legendre. Después nos dicen, aquí nos dice, tiene una solución regular en Pn de x y una solución irregular Qn de x. Demuestre que el browniano de Pn y Qn, demuestre que el browniano de Pn y Qn, o sea, el browniano de Pn de x por Qn' de x menos Pn' de x por Qn de x, esto es igual a una constante que le puso a sub n por ponerle un nombre a la constante, menos x al cuadrado. Con an independiente de la x. ¿Qué significa eso? Pues que an es una constante que no depende de x. Es a sub n que pone por ahí. ¿Cómo resolverían ustedes ese problema? ¿Qué proponen para resolver ese problema? ¿Qué harían ustedes para resolver dicho problema? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna propuesta? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué se les ocurre hacer? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cómo se mostraría que el browniano de las soluciones de la ecuación de Legendre corresponde a una constante dividido en 1 menos x al cuadrado? ¿Cómo probaría eso? Ahora, ¿por qué se los pregunto? Porque se puede hacer y es un problema no muy difícil, aunque aparentemente así parezca. ¿Alguna propuesta para resolver ese problema? Alguien que diga, yo pienso así, o hay que aprovechar esto o aquello. ¿Alguna propuesta? Bueno, son 9:57. Les voy a dejar ese problema de tarea. En la próxima clase, si no lo han resuelto, pues lo resolvemos aquí. Y además de eso, continuamos con una segunda solución, pero vista por otro camino, haciéndola por otro camino. Pónganse a estudiar, por favor. Es bueno que estudien, porque si estoy haciendo problemas en esta parte, que esta parte es interesante, porque ya entramos al plano de las soluciones de una ecuación diferencial homogénea de segundo orden, lineal y de segundo orden. Entonces ya llegamos a eso y estamos en ellas. Entonces esto lo vamos a seguir explotando más y más. Entonces yo les pido que también el problema 9, 6, 11 háganlo. Es aquel problema en que les decía, aquí hacen una proposición de cambio de variable de una ecuación diferencial de segundo orden, se transforma en una ecuación diferencial de segundo orden en una nueva variable, pero ya no aparece el término con primera derivada. Y entonces les decía yo que ese caso va a ser muy usual. Esa transformación
casi siempre se podría establecer y emplearla. Puede ser que a veces sea más complicada que lo que se tiene originalmente, pero si uno quisiera llegar a estas consecuencias, pues lo puede hacer. Bueno, pues nos vemos el próximo martes y feliz fin de semana. Hasta luego.